Muy buenas, mi nombre es Agustina, esto es Agustin Grace y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás hayas escuchado por arriba, quizás te resuene y hoy vamos a hacer un análisis profundo sobre el gnosticismo. El día de hoy vamos a hablar sobre específicamente en este video qué fue el gnosticismo, cuáles son sus orígenes. También cómo respondió la Iglesia en su momento al gnosticismo y también cuáles son las ideas centrales, por qué el gnosticismo choca con las ideas de la fe cristiana y cómo nos afecta hoy como creyentes y también a las personas que no son creyentes. Si no te suscribiste, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like a este video y que lo compartas con todas las personas que consideres que pueden estar necesitando escuchar o recordar esta información. Y vamos a ir de lleno a este análisis profundo para comprender qué es el gnosticismo. Y lo primero antes que nada, quiero decirte que mi intención con esto no es crear como una actitud paranoica en ningún sentido, sino despertar discernimiento respecto de esta amenaza que existe hoy por hoy y que como cristianos tenemos que estar atentos a esto. Em, porque estas ideas pueden de alguna manera también moldear nuestra idea de Dios, nuestra idea del mundo y también de nosotros mismos. El primer punto es los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes del gnosticismo? La palabra gnosticismo viene del griego que significa gnosis y gnosis es conocimiento traducido. Pero no cualquier conocimiento, porque hasta ahí vamos bien, pero no, esto no es cualquier tipo de conocimiento. El conocimiento gnóstico es un conocimiento que es espiritual y está oculto. Está además en general reservado para unos pocos y aquellas personas que podían despertar su verdadera naturaleza divina. El gnosticismo no surgió como una energía, una herejía que fuera aislada, sino como, era como una especie de mezcla entre bueno, diferentes corrientes que venían de diferentes fuentes, entre ellas la filosofía griega, religiones orientales y persas, y bueno, entre otros. Y finalmente tuvo un contacto muy distorsionado con el cristianismo primitivo, del cual tomó conceptos y los distorsionó, que esto es algo que se ve muchísimo en el nuevo pensamiento, pero ya vamos a ir a eso. Muchos de los sistemas gnósticos surgieron entre el siglo I y el siglo II, justo cuando la iglesia primitiva comenzaba a establecer su doctrina sobre Cristo, sobre la salvación y sobre la autoridad de los apóstoles, la autoridad apostólica. Y bueno, lo que hicieron los gnósticos fue tomar elementos cristianos, como el nombre de Jesús, la cruz, la expiación de los pecados, la redención, y los vacían de contenido bíblico. Acá te traigo unos elementos claves para que comprendas el pensamiento gnóstico. Uno, dualismo radical. El gnosticismo ve el mundo dividido. ¿Cómo? Dividido en dos realidades que de alguna manera terminan siendo irreconciliables, que es, por un lado, el mundo espiritual, que es considerado bueno o positivo, y el mundo físico, que es considerado negativo o ilusorio, también es otra manera en la que se expresa. Esto tiene consecuencias enormes porque el cuerpo termina siendo algo negativo y la creación material es defectuosa o maligna. Y la salvación consiste, en última instancia, en terminar escapando de lo físico. Dos, el segundo elemento clave para entender el gnosticismo es un Dios supremo oculto y es como un demiurgo creador. Vamos a ver qué significa esto. Los gnósticos solían afirmar que el Dios verdadero está más allá de todo lo visible y que el Dios creador, que es el que hizo el mundo físico, es un ser inferior o incluso maligno. Muy extraño, pero esta es. A este ser lo llamaban demiurgo, que es un término que fue tomado de Platón. ¿Vale? Esto es una negación directa del Dios de la Biblia, claramente, que se revela como un creador, que es bueno, que es soberano, sobre todo lo visible y lo invisible.
Esto lo vemos claramente en Génesis y en Génesis 1, pero también después la epístola de Pablo en Colosenses, Colosenses 1. Mm, acaba un pequeño versículo para que veamos de qué estamos hablando. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto es lo que dice la Biblia, Pablo en Colosenses. Punto número 3. El alma humana es una chispa divina atrapada, según el gnosticismo. Según el gnosticismo, los seres humanos contienen una parte divina dentro, que ha quedado encerrada en el cuerpo y necesita despertar. Para todas aquellas personas que venimos de la New Age, conocemos perfectamente este concepto de que la chispa divina está dentro nuestro y es algo que tiene que ser despertado. Por supuesto que en su momento yo no tenía idea de que el origen de esta idea era, no, tenía conocimiento de que venía del gnosticismo y cómo la iglesia primitiva y cómo desde los inicios del cristianismo esto fue algo que ya estaba existiendo y con lo cual se estaba, bueno, luchando contra que esto no siga creciendo. Nunca imaginé desde la nueva era que el origen era tan antiguo, pero sí es cierto de que uno que viene del nuevo pensamiento y de la nueva era, este tipo de conceptos están muy difundidos. Todos piensan que la chispa divina la tenemos dentro nuestro, que por una cuestión de social o cultural lo hemos dejado de lado y que lo que nosotros tendríamos que hacer es, para alcanzar esta iluminación, despertar esta chispa divina. Desde la postura gnóstica, la salvación entonces no se obtiene a través de la cruz, no se obtiene por gracia y fe en Cristo, sino que es a través de acceder a determinado conocimiento oculto, secreto, de nuestra verdadera identidad espiritual. Ahora vamos a avanzar a lo que fue la respuesta de la iglesia primitiva, tanto del siglo I como del siglo II, a estas corrientes gnósticas. Desde los comienzos, la iglesia enfrentó todo tipo de amenazas exteriores en todo sentido y el gnosticismo fue uno de ellos. Por supuesto que, bueno, persecución, ya sabemos, ¿no? Idolatrías, había mucha presión cultural, pero también estaba el gnosticismo como una amenaza y fue muy insidiosa. ¿Por qué? Porque utilizaba palabras cristianas. Hablaba de Jesús, hablaba de redención y de espíritu, pero la vaciaba de contenido bíblico. Entonces, uno de los desafíos más grandes en el siglo II fue defender la verdad del Evangelio, realmente. Y cuando uno piensa que es hoy que hay que hacerlo, en realidad esto tiene larga data. Y bueno, Dios en ese momento levantó hombres fieles a la palabra de Dios y que fueron valientes para defender el Evangelio. Y todavía sin un canon cerrado en ese momento y sin seminarios reformados ni nada de eso, fueron muy guiados por las escrituras y la enseñanza de los apóstoles y por supuesto la inspiración del Espíritu Santo. Voy a nombrar a dos personas. Uno fue Ireneo de Lyon entre el 130 y el 202 después de Cristo y es una de las figuras sin duda más importantes en esta batalla doctrinal, digamos, y su obra más influyente es Adversus Aerenses, que significa contra las herejías. Y fue escrita para refutar los errores gnósticos que estaban ya infiltrándose en las iglesias. Ireneo no solo denuncia las doctrinas cerradas, sino que argumenta desde las escrituras y desde la enseñanza apostólica, apelando a la sucesión doctrinal, ¿no? Lo que los apóstoles habían enseñado públicamente y a que se continuara con esto, con este tipo de transmisión fiel, como una forma de preservar la iglesia a la vez.
Por otro lado, otra persona también muy influyente en este momento y que defendió también a la iglesia y al cristianismo de este tipo de herejías fue Tertuliano. Quizás hayas escuchado sobre él. Entre el 160 y 220 más o menos después de Cristo. Tertuliano fue un apologista, fue conocido por su lenguaje, que era bastante combativo, y bueno, tenía una mente aguda, era una persona muy inteligente. Tertuliano nació en Cartago, lo que está ubicado al norte de África. Mm, y bueno, lo que hoy es actualmente Túnez, y él fue uno de los primeros teólogos en utilizar el término Trinidad, para que tú sepas, te des una idea. Y fue uno de los primeros en estructurar toda una teología para combatir o defender al cristianismo de las herejías. Entonces, Tertuliano denuncia el desprecio gnóstico que se hace al cuerpo y él afirma lo siguiente. Tertuliano dice, el alma no es mejor que el cuerpo, sino es redimida junto con él. También enfatiza la necesidad de mantenerse dentro de la doctrina enseñada por los apóstoles, lo que más tarde se conocería como la regla de fe. Vamos a eso. La regula fidei y el canon bíblico. Para enfrentar a los gnósticos en este momento que pretendían tener revelaciones secretas y evangelios alternativos, a la iglesia tuvo que dejar en claro en ese momento cuál era la regla de fe. Es decir, cuál es el núcleo del evangelio que es transmitido públicamente desde los apóstoles, que tiene que ver con la creación, la encarnación, la cruz, la resurrección y el regreso de Cristo. ¿Sí? Además, también empezó a formarse el canon del Nuevo Testamento y como un reconocimiento de los escritos que tenían una autoridad apostólica, lo que estaban en resonancia, en consonancia con las enseñanzas de Jesucristo y que eran ampliamente aceptados por la iglesia primitiva. Los gnósticos, por su parte, escribían evangelios falsos, como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, que nunca fueron aceptados por la iglesia por estar plagados justamente de enseñanzas místicas y enseñanzas que eran en definitiva contrarias a la fe cristiana. Algo que quiero aclarar aquí también y que me apunté de Cristo como revelador de conocimiento oculto. Esto es algo que las escuelas gnósticas llevaban como muy adelante y lo promovían. Digamos que en muchas corrientes gnósticas lo que se decía es que Jesús no era el Hijo encarnado de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, sino una figura más bien espiritual que vino a enseñarnos a recordar nuestra divinidad interior. En algunos textos gnósticos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, Jesús es un maestro esotérico, básicamente mucho más que un salvador crucificado. Quiero hablar de la cristología y del docetismo gnóstico también. Una de las doctrinas, por eso hice el apartado anterior, me parecía importante. Una de las doctrinas que fueron más afectadas por el gnosticismo fue la cristología. Los gnósticos enseñaban, voy a hacer acá esto, los gnósticos, un momento, voy a acomodar esto, enseñaban que Jesús solo parecía tener cuerpo, algo que a priori, bueno, es un poco extraño, pero bueno, este era uno de los planteamientos. Parecía tener cuerpo, pero que en realidad no lo tenía. ¿Por qué? Porque Dios no puede unirse a la materia corrupta. La iglesia respondió en ese momento con firmeza a este tipo de declaraciones y con, por supuesto, diciendo que Cristo es plenamente Dios y es plenamente hombre. Dios hecho carne.
Es el verbo. No fue una aparición, no fue un holograma celestial, fue carne real, hay una sangre real y hay una muerte real y una resurrección real. Porque si el cuerpo es aparente, entonces la cruz no tiene absolutamente ningún sentido y la resurrección nunca existió. En Juan 1 a la primera de Juan, en la primera de Juan 4 del 2 al 3. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, para saber testar los espíritus, para saber si un espíritu es de Dios o no es de Dios, algo que es muy útil para aquellas personas que por hoy están en la New Age o en el nuevo pensamiento. Es muy importante saber testar o probar los espíritus. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este fue precisamente una de las cartas escritas contra los primeros indicios del gnosticismo. Juan no estaba hablando al azar en este momento, estaba combatiendo una herejía que negaba directamente la encarnación. Para esto también hay una unidad que se crea entre escritura, doctrina y la comunidad. La iglesia primitiva entendía que no podían separar la verdad que se había revelado por Dios a través de las escrituras, la enseñanza de la doctrina y también la comunidad del pueblo de Dios. Y entonces, porque ¿qué pasa? El gnosticismo, como ustedes habrán, como se puede entrever, el gnosticismo apela al individuo y al individualismo, porque si yo tengo la chispa divina dentro de mí, realmente, ¿qué más puedo necesitar de un otro o de otros? En todo caso, lo que yo tendría que hacer es despertar esta chispa divina que tengo en mí para poder llevar esta luz a otros, que eso es un poco el planteamiento de la nueva era. Y también del nuevo pensamiento, que es más pensamientos, más desde la mente, manifestación, etcétera, visualización. Todo desde conocimiento al cual yo voy adquiriendo o conciencia que voy elevando, y a medida que voy elevando este nivel de conciencia, voy accediendo supuestamente a planos superiores de conciencia, despertando mi conciencia divina y accediendo a reinos de Dios. Entonces, el individualismo gnóstico promueve experiencias individuales y la iglesia, por otro lado, sostiene una fe que es pública, objetiva y confesional. Entonces, en resumen, la iglesia primitiva no se dejó arrastrar por estos vientos de novedad del gnosticismo y respondió con una claridad bíblica, con fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles y con una teología centrada en la encarnación, en la cruz y la resurrección. Pero el gnosticismo no murió ahí. El gnosticismo de alguna manera se escondió y fue regresando con nuevos disfraces. Quiero abordar ahora las diferencias entre el cristianismo bíblico y el gnosticismo. Primero que nada, punto número uno es la visión del mundo creado. Según el gnosticismo, el mundo material es malo. Como veíamos al principio, según el gnosticismo, el mundo material viene siendo defectuoso y corrupto desde su origen. Fue creado por un ser inferior o malvado llamado Demiurgo, no por un Dios supremo. Y la meta es escapar del cuerpo y del mundo físico. El cristianismo bíblico, por su parte, afirma que Dios creó un mundo bueno, como vemos en Génesis. La materia no es mala en sí misma y el problema no es la creación, sino el pecado. Como verás, en el gnosticismo, la noción de pecado todavía no la hemos tocado porque claramente se obvia. Entonces, la esperanza cristiana no consiste en escapar del cuerpo para
mm, bypassear el pecado o la corrupción. Eso no es un planteamiento bíblico. Eh, el planteamiento bíblico es la resurrección del cuerpo. Desde la teología entonces reformada, que es la teología a la cual yo adhiero y la cual he estudiado, eh, afirmamos la bondad de la creación como expresión del carácter de Dios. Y sostenemos que la redención abarca tanto el cuerpo como el alma. Entonces, voy a citar dos pasajes de la Biblia que son en Romanos y otra en la Primera de Corintios. La de Romanos es Romanos 8:23, que dice así: y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La Primera de Corintios 15, del 12 al 23. Esta es un poquito larga, pero me pareció interesante incluirla y que la escuchemos y la leamos y la meditemos juntos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre y también por medio de un hombre, viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Esto es la 1 Corintios 15 del 2 al 23. Eso nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es la persona de Cristo. Vamos a ver en el gnosticismo y en, desde, la, desde la fe cristiana. Según el gnosticismo, Jesús no es plenamente humano. Solo parecía tener cuerpo. Era un ser espiritual que bajó temporalmente. Algunos sistemas incluso separan entre Jesús y el Cristo. Esto es algo que se ve, por ejemplo, en filosofías como la antroposofía, según la cual Rudolf Steiner argumenta que Jesús, bueno, hasta los 30 años es una persona, su nombre es bueno y tal, pero el Cristo baja o desciende de alguna manera o le ingresa eh, cuando empieza su ministerio. Y en esos 3 años supuestamente él desarrolla el Cristo y bueno, después viene la crucifixión y la resurrección. Pero son dos entidades separadas, son dos cuestiones separadas. Según esta visión, Jesús y el Cristo son dos cosas distintas y lo que es más importante aún, todos podemos acceder al Cristo. Todos podemos acceder a través del conocimiento oculto a eh, esta conciencia para anclarla en nuestro cuerpo y en nosotros. Por otro lado, según el cristianismo bíblico, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, como en Juan 1, 14, en Hebreos 2, del 14 al 17, ¿no? No solo tomó cuerpo, sino que lo glorificó. Si Cristo no fue un humano real, no pudo representar y no puede, no es capaz de representar al ser humano ante Dios. ¿Qué sentido tiene? El otro punto es el problema del ser humano. Según el gnosticismo, el ser humano está atrapado en un cuerpo que es corrupto. Y el problema en este caso no es el pecado, sino la ignorancia de nuestra divinidad interior.
Y esto se acerca mucho a muchas filosofías orientales que justamente lo que dicen es que eh, el problema nuestro es la ignorancia, ¿sí? La ignorancia de quiénes realmente somos. La salvación viene siendo el despertar de esta chispa divina interior a través de la gnosis. Pero el cristianismo bíblico, el ser humano fue creado a imagen de Dios, pero ha caído por el pecado. Génesis 3. El problema no es la ignorancia, por supuesto, sino la culpabilidad moral ante un Dios que es santo y tiene un estándar de perfección. Y bueno, como dice Jeremías en 17:9, Romanos 3, el corazón humano necesita regeneración y no una iluminación. Punto número 4, la naturaleza de la salvación. Según el gnosticismo, la salvación consiste en recibir un conocimiento secreto que despierta tu verdadera identidad espiritual. Es más individualista y en muchos casos llega a ser elitista porque solo algunos pocos pueden acceder. Esto es algo muy presente dentro del gnosticismo. Hay ciertas élites, ¿sí?, que acceden a este tipo de conocimiento. No es un conocimiento para todos. Y quienes han estado dentro de círculos o han estudiado diferentes métodos pueden saber sobre esto, porque se habla mucho, no se dice gnosticismo, no se nombra desde ese lugar, pero sí se habla de conocimientos que están ocultos, que son sabidurías ancestrales y que han sido justamente ocultados por la magnificencia de su sabiduría y de su verdad que viene a traer y de esta magnificencia que puede despertar dentro de uno el conocimiento de este tipo de saberes. Yo recuerdo cuando un momento estudié un curso llamado el método Melquisedec, en el cual había mucho de estos. Había elementos místicos, elementos ocultistas, había em, geometría sagrada, había, bueno, cuestiones de hermetismo, muchas cosas, todas mezcladas, y supuestamente venían de estos bueno, personas que habían logrado cierto grado o de iluminación o que casi habían anclado el Cristo en su vida y por eso eran capaces de escribir las cosas que escribían y de poder acceder a esos niveles de conciencia tan superiores. ¿Mm? Y esto choca absolutamente, va en contradicción con el Evangelio de Jesús, porque el cristianismo nos va a decir que la salvación es un acto de gracia, es un acto soberano de gracia, es Efesios 2:6, o sea, es la salvación por la fe y por la gracia de Dios, ¿sí? No es una salvación para unos pocos o para ciertas personas elegidas, separadas, que han llegado a determinado nivel de nada. Está disponible para todo el que esté dispuesto a recibirla y a entregar su vida a Jesucristo. Es Dios quien viene a rescatarnos, realmente. No es algo que vamos nosotros desarrollando y que en algún punto terminamos alcanzando. No es un proceso esotérico, claramente, sino es una obra que ocurre, ¿vale? Y es por la gracia soberana de Dios. Eh, Quizás ustedes estén familiarizados con el término sola gratia, que tiene que ver con negar cualquier contribución humana y respecto a la salvación, eh, porque tiene que ver solamente con la obra de Dios. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Para que quede
muy claro en las escrituras que no tiene nada que ver con cosas que podemos hacer o dejar de hacer nosotros, porque nunca alcanzaríamos el estándar de Dios, ni aunque seamos los supuestamente más buenos de toda la tierra, no lo vamos a alcanzar porque todos tenemos en nosotros la naturaleza caída que hemos heredado. Punto número 5 es la revelación de Dios. Según el gnosticismo, la revelación es secreta, subjetiva y va cambiando según el individuo. No hay una verdad objetiva que sea universal, sino hay mensajes personales del mundo espiritual. Sin embargo, según el cristianismo bíblico, Dios se ha revelado de forma clara, precisa, suficiente, autoritativa a través de las escrituras. Según Timoteo 3, del 16 al 17, por ejemplo, lo vemos, y hay un término llamado sola escritura, que se refiere justamente a esto. Todo lo necesario para la salvación está contenido en la palabra escrita. En Judas 1:3 dice, frente a los evangelios ocultos, bueno, en ese momento la iglesia afirmó que el evangelio fue revelado de una vez y para siempre. Hay varias fuentes gnósticas primarias que respaldan esta idea de una revelación secreta, subjetiva y no universal. Voy a nombrar rápido algunas fuentes. El Evangelio de Tomás, un texto apócrifo gnóstico que presenta las enseñanzas de Jesús como dichos secretos, como habíamos dicho antes, que solo pueden entender aquellos iniciados. Logión 1. Estas son las palabras secretas que Jesús, el viviente, dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y dijo, quien encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Entonces la revelación aquí es secreta y solo es accesible para quien la interpreta personalmente. No hay una doctrina clara y una doctrina objetiva, sino una iluminación espiritual. Evangelio de Felipe. Este texto va a desarrollar una teología esotérica directamente del conocimiento espiritual y se enfoca en misterios ocultos, de nuevo, que ciertos perfectos solo comprenden, ¿vale? Fragmento 63 del 10 a 14. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otro modo. Entonces, hay una verdad oculta bajo símbolos, lo que implica que solo quienes tienen ese conocimiento superior pueden acceder a ella. Esto es algo también, así como lo pongo acá, es algo que se observa muchísimo en la New Age y en el nuevo pensamiento. Hay códigos que tenemos que revelar. Hay ciertos mecanismos o patrones, o sí, códigos es la palabra que además de hecho se utiliza mucho. Y cuando yo accedo a esos códigos, es que voy cambiando mi frecuencia vibracional y voy accediendo a determinados conocimientos que de otra manera, con mayor ignorancia, no podría acceder. Bien. El otro punto, el siguiente, la esperanza futura. Según el gnosticismo, la meta es finalmente liberarse del cuerpo, disolverse en lo espiritual. Y no hay lugar para una resurrección física, el cuerpo es una prisión. Hay filosofías orientales también que traen esta visión de que el mundo es una ilusión, es maya. Y voy a traer también en este sentido, porque yo fui estudiante de un curso de milagros y esto es algo muy presente en un curso de milagros. El mundo es ilusión, es maya, ¿sí? Es una mera ilusión. Lo que veo no es una silla. Hay ejercicios específicamente que dicen que uno tiene que repetirse que todo lo que veo es ilusión y que la silla que veo es ilusoria, eh, la PC que veo es ilusoria, todo lo que veo es ilusorio. Y que en ese caso lo que yo tengo que hacer es trascender esa ilusión, que te lleva a muchísima confusión y a vivir una vida muy desatada, digamos, una vida muy
escindida, muy separada de lo que es la realidad. En este caso, una persona New Age diría la realidad 3D. Si todo lo que veo en la 3D es ilusión, pues lo vivo con otra liviandad, no me intento no meterme tanto no engancharme tanto porque total lo que sucede es ilusión y a la vez todo esto se mezcla con manifestación porque como lo que veo es ilusión, puedo cambiarlo como es sutil, fue creado, todo lo físico fue creado desde una realidad sutil, desde mis pensamientos puedo modificarlo a esa ilusión. Es muy entreverado, pero es un poco esa la lectura que se va haciendo. Y traigo estos ejemplos que cualquier persona hoy por hoy capaz que ya conoces o conoces a alguien que es estudiante de un curso de milagros o que mmm, vas a cualquier librería y puedes ver un curso de milagros ahí y decís, esto es un texto cristiano porque con ese vocabulario, pero no. Voy a hacer un video específicamente hablando de un curso de milagros, pero justamente es esto, es esta noción de que lo que veo es ilusión. Y habla del perdón, entre otras cosas. En el cristianismo bíblico hay una resurrección del cuerpo y hay una renovación de toda la creación. Esa es la renovación que trae Jesucristo. Y para vivir para siempre en la vida eterna, en un nuevo cielo y una nuevas tierras, como está explícitamente escrito en Apocalipsis 21. Y además en Filipenses Pablo escribe el que el cuerpo será transformado, será renovado y no será eliminado. En ningún momento habla de eliminación. Quiero decir que estas diferencias entre el gnosticismo y el cristianismo bíblico no son solo teóricas. Hay muchas personas, incluso dentro de la iglesia, que están adoptando ideas gnósticas aún sin saberlo. Porque se desprecia el cuerpo, el sufrimiento, la encarnación, se empieza a hablar más de energía, de intención, de conciencia, que de cuestiones centrales como el pecado, la cruz y la gracia de Dios. Se empiezan a buscar revelaciones también personales en vez de buscar aferrarse a la palabra de Dios, en vez de aferrarse a lo que dice la Biblia. Y se empieza a pensar que la salvación es algo que viene de dentro, que la salvación es un despertar de algo interno y no confiar en alguien externo y no entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, el resultado es grave. Se termina abrazando una espiritualidad que carece de evangelio. Porque, por supuesto que no es necesario. O sea, quizás está en muchas iglesias, puede estar, no te lo van a decir directamente, pero en las prédicas o en las creencias de las personas está esto detrás, ¿no? Como todas estas cosas que van como inmiscuyéndose poco a poco y formando parte de la mentalidad de muchas personas creyentes, no solo no creyentes. Y ahora quiero avanzar a la parte del el gnosticismo hoy. El gnosticismo no ha desaparecido. Como les comentaba, eh, no solamente en libros que están en cualquier librería que uno pueda ir a comprarse un libro y ver estas enseñanzas ahí presentes, sino también cada vez más en ciertas iglesias. De alguna manera se reinventó y está muy presente también en nuestra cultura. Lo encuentras muchísimo en los libros de autoayuda, por ejemplo, que
están el origen de los libros de autoayuda, proviene de autores del Nuevo Pensamiento, que es una corriente espiritual que nace en el siglo XIX y que toma muchísimos elementos del cristianismo y los bifurca, los tergiversa, los tuerce. Eh, También el gnosticismo se va a encontrar en muchos discursos de desarrollo personal, en terapias holísticas, en mensajes motivacionales de diferentes conferencistas y, como hemos dicho, en la espiritualidad New Age y en el nuevo pensamiento. El lenguaje puede haber cambiado un poco en algún sentido, pero la esencia sigue siendo la misma, las premisas siguen siendo las mismas. Una promesa de conocimiento espiritual, una ascensión interna de uno como individuo que de alguna manera nos liberaría o liberaría a la persona de todo tipo de sufrimiento, de lo material y la necesidad de una redención por medio de un Salvador. Eh, Gnosticismo en la cultura secular y en la autoayuda espiritual. Hoy por hoy sabemos que se promueve mucho una espiritualidad sin cruz, una espiritualidad que pasa por encima o saltea, se saltea la cruz. No hay pecado, no hay arrepentimiento, no por ahí, sino que hay una búsqueda interior. Muchas personas, de hecho, hoy por hoy se definen a sí mismas como buscadores, buscadores espirituales, buscadores internos, buscadores de espirituales, en la búsqueda, para ir despertando esta divinidad interior que supuestamente ya habita dentro de cada persona. Algunas frases que de hecho yo repetía son: todo lo que necesitas está dentro de ti, despierta tu poder interior. Quizás has escuchado este tipo de frases y te resuenan o has escuchado a alguien o quizás tú también las has dicho en algún momento sin saber cuál era su origen, ahora lo sabes. Conéctate con tu yo superior, eres creador de tu realidad. Son expresiones modernas de la misma lógica gnóstica, una visión en la que el ser humano es divino y está atrapado en una estructura absolutamente limitada que debe liberarse por medio de un conocimiento o iluminación particular, especial. Ejemplos de autores influyentes, porque si no, yo quería como esto bajarlo muy a tierra y que te lleves ideas claras, no solamente a nivel de nociones, de qué significa, cuáles son sus orígenes, sino de para que tú lo veas y ya lo identifiques. Eckhart Tolle, con el poder de la hora, se enseña que el problema humano es el ego y que la salvación viene al despertar la conciencia del yo divino. Deepak Chopra es una mezcla, ¿vale? Ciencia, misticismo, filosofía oriental, toma un poco de cada uno y va enseñando que tú eres el universo manifestado y que puedes sanar, prosperar, evolucionar espiritualmente al reconectarte con tu propia esencia divina. Rhonda Byrne, quizás no te suene, pero sí te va a sonar el libro que escribió, que es El Secreto. Rhonda Byrne afirma que tus pensamientos crean tu realidad y que el universo responde a tus deseos. Sin necesidad de gracia, no existe el pecado y en consecuencia no se necesita redención ni de un redentor. Joe Dispenza también sostiene que puedes cambiar tu biología, tu futuro, tu realidad a través de pensamientos conscientes, conectándote con esa energía universal, así se la llama. Todos estos autores promueven, entre muchísimos otros, muchísimos, pero puse solo algunos, basada en la gnosis interior y no en el evangelio. Hay vibración, hay energía, despertar, pero no hay pecado, redención y una cruz, ni se habla del señorío de Jesucristo. Bien, también el gnosticismo se ha infiltrado en determinadas iglesias, ¿sí? De forma sutil o de forma abierta, especialmente donde se ha abandonado una predicación centrada en la palabra de Dios y en una doctrina bíblica que sea sólida.
¿Cuáles son las señales de que el gnosticismo se ha infiltrado en contextos cristianos? Predicaciones, por ejemplo, que hablen sobre activar tu propósito divino, reconectar con tu diseño divino, redescubrir tu identidad espiritual sin hablar del pecado y sin hablar de la cruz, con un énfasis muy, muy grande en revelaciones personales, revelaciones individuales, visiones, decretos, experiencias subjetivas, como si la escritura de alguna manera no fuera suficiente como para poder avanzar y comprender. Rechazo del sufrimiento y del cuerpo, porque hay como una visión de Dios no quiere que sufras, Dios te quiere bien, te quiere dar salud y prosperidad, y lo que tienes que tener suficiente fe. Eso es lo que se promueve, ¿no? Que con suficiente fe tú puedes alcanzar salud perfecta y prosperidad y amor. Y hay un uso también de un lenguaje que es, por ejemplo, eres hijo de Dios, cuando sabemos que las personas que no son creyentes no son hijos de Dios. La Biblia dice claramente que somos adoptados por Dios y una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos a ser hijos de Dios. El Cristo no es Cristo en ti porque sí, sino porque realmente hemos creído, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Em, y no tenemos la misma esencia que Dios, porque somos criaturas, no creadores. Bien, em, voy a nombrar el libro también Physics of Heaven de Ellen Davis y Judy Franklin, en el que enseña que podemos recuperar a través de frecuencias espirituales, de vibraciones y de nuevas revelaciones que incluso el ocultismo ha sabido utilizar supuestamente mejor que la iglesia. Es como que se redime. Todo lo que viene siendo oculto supuestamente tiene una forma de redimirse desde el cristianismo. Esto va en contra de la Biblia. Esto no es algo que la Biblia nos enseña a hacer, ¿vale? Y quería abordar esta pregunta porque es algo que a mí personalmente me sucedía, que es ¿por qué el gnosticismo moderno es tan atractivo? ¿Por qué seduce tanto el gnosticismo moderno? Y la razón es Génesis 3, o sea, apela directamente al orgullo humano. Te dice que no estás mal, que solo estás dormido, que no tienes ningún problema, que tú no has hecho nada malo, que eres en sí, en esencia, perfecto, que eres luz. Eres luz y vienes a ser luz, pero no lo estás viendo. Eres ignorante de tu propia naturaleza. Toma este conocimiento para despertarla. No hay ofensa, no hay confrontación, no hay arrepentimiento. Y además hay una espiritualidad a la carta en el sentido de que es personalizable, básicamente. Es subjetiva, no hay necesidad de comunidad, también eso es muy importante, muy importante. Es personalizable porque es, bueno, ¿no te gusta el budismo? Pues mira, tienes esta otra opción. Si te gusta esta otra opción, genial. Y si no, tienes también el taoísmo. Y si el taoísmo no te viene bien, pues mira, hacemos una mezcla de todas las filosofías orientales y de todo lo que hayas visto en tu vida. También podés incluir filosofías ancestrales o culturas ancestrales indígenas de Latinoamérica. Chamanismo también te viene bien, lo metes en la misma bolsa, haces un mix personalizado, customizado perfectamente para ti. Esto es básicamente lo que ofrece la New Age, como a ti te gusta, como a ti te lata, como tú lo sientas. Así es la espiritualidad de la New Age y no hay ninguna doctrina,
¿vale? No hay ningún tipo de obediencia a nada porque esto es algo muy mal visto. Personas que están dentro de la New Age te dirían, yo no me caso con nadie, básicamente. Yo no me caso con nadie. Pero realmente están haciendo alianzas con, bueno, con fuerzas que no son de Dios. Pero esto nadie te lo dice. Y también otro aspecto es que carece de comunidad. Y yo creo que esto es muy importante porque cuando uno empieza a, a formar parte de una fe y a crecer en esa fe, es muy, muy importante tener hermanos y hermanas en la fe que nos ayuden, que te ayuden a edificarte a ti en tu fe, que te sostengan y que tú también puedas ser sostén de otras personas en su fe. Pero sin este sentido de comunidad estás solito tu alma y bueno, porque claro, como no necesitas de nada ni de nadie, bueno, una vez que uno va despertando determinadas cuestiones internas, supuestamente uno ayudaría a otros a despertar, por ejemplo. Ese sería como el sentido de comunidad. Pero es individual, es individual. Es muy esclavizante, es muy esclavizante. Em, ¿De qué formas entonces el gnosticismo vendría siendo una amenaza por, sí, ya, para que quede más claro aún, quería especificar esto, porque es un evangelio falso en primera instancia. Voy a leer Gálatas 1 del 7 al 8. Me pareció justo para esto. No hay una simple diferencia en el énfasis, ¿vale? Eh, Porque el gnosticismo en cualquiera de sus formas va a desviar el corazón humano, va a desviarnos de nuestra necesidad urgente, de nuestro vacío inmenso que tiene que ver con una reconciliación con Dios, que se hace pura y exclusivamente a través de quien es el camino, que no dijo que era un camino más, dijo que era el camino, que era la verdad y la vida, y solamente de Jesucristo. Gálatas 1 del 7 al 8. Hay algunos que os perturban, quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. El gnosticismo distorsiona la naturaleza de Dios porque el Dios del gnosticismo es un Dios impersonal, es un Dios distante, es una energía, es una conciencia que en algún momento nos vamos alineando, pero no le interesa personalmente conocerte a ti, ni le interesa reconciliarse contigo porque no tiene nada que reconciliar si no hay pecado por medio. El Dios de la Biblia es un Dios santo, justo, soberano, misericordioso, que revela, habla, juzga y salva. Entonces, este punto, reemplazar a Dios por un universo o una frecuencia o una conciencia cósmica no es una espiritualidad alternativa, se llama idolatría. ¿Vale? Esto también es muy importante. La Biblia lo define de esa manera. Es idolatría. Bien. En Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. De nuevo, una y otra vez las escrituras nos llevan al arrepentimiento y al reconocimiento de la existencia y la separación de Dios por medio del pecado. Pero el gnosticismo elimina esa necesidad. Entonces, eh, por supuesto que el gnosticismo también aleja a los creyentes de la palabra de Dios, porque ¿para qué necesitaríamos la palabra revelada por Dios si ya tenemos todo dentro de nosotros? Tenemos todo dentro, no precisamos nada más. ¿Para qué recurrir a la Biblia? Ese libro antiguo que quizás, quién sabe, qué ha quedado de lo que es verdadero, de lo que no, de lo que se dijo, de lo que no. Mira, acá hay otras lecturas nuevas, actualizadas de la Biblia. Veámoslas. Así se presenta el gnosticismo, se va metiendo. Mira, este libro que habla sobre la vida oculta de Jesús. Ah, sí,
vida oculta. Pero no está en la Biblia. No, no está en la Biblia esto. Es oculto. Se abandona la escritura como autoridad final. Y como resultado hay creyentes débiles, dependientes de emociones, no de la verdad revelada. Y esto es muy peligroso. Es una trampa emocional, literal. Promete libertad, promete liberación, promete autoiluminación, y lo único que te da es engaños, falsedades y estar cada vez más atrapados dentro de las barras de Satanás, básicamente, porque te aleja de Dios. El gnosticismo es engañoso y engaña a los creyentes y a los no creyentes también. Los que dicen que pueden evolucionar espiritualmente, sanarse por dentro, reconectar con lo divino, pero nunca muestra la necesidad de perdón, porque no la hay. Entonces, el gnosticismo, como ya hemos visto, promueve un orgullo espiritual. Yo decreto, yo canalizo, yo activo, yo entendí las cosas que los religiosos no lo ven. Esto es más allá del cristianismo, es un super cristianismo, es un cristianismo en esteroides, o sea, va más allá, es un despertar superiorísimo. Entonces, Eh, además, lo que va generando el gnosticismo es que va como transformando el cristianismo en otra cosa, ¿no? Como se mantiene el lenguaje, pero el contenido se va vaciando y entonces termina siendo un evangelio sin evangelio. Por eso es tan peligroso, porque se disfraza de una verdad espiritual. Y es lo que Pablo en la segunda de Timoteo dice, engaño con apariencia de piedad, ¿sí? Entonces, el gnosticismo, ¿por qué es atractivo? Es atractivo por muchas razones que hemos visto. Te promete una salvación, una autosalvación, una autoiluminación y no exige la cruz. ¿Mm? Hace un bypassea la cruz, la pasa por alto, por completo. Y algo que quería dejar en claro en este video es que sin cruz no hay vida. ¿Sí? Como creyentes nosotros tenemos que estar alerta ante estas cosas y discernir de los mensajes que vamos recibiendo entre lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos y evaluar todas esas enseñanzas, todo lo que vamos consumiendo en nuestro día a día y examinar si lo que estamos adoptando es cristianismo bíblico o es cristianismo o es otra cosa disfrazada de cristianismo, como por ejemplo gnosticismo inmiscuido ahí metido. Em, entonces, aunque algunos hoy intentan presentar al gnosticismo como una expresión legítima del cristianismo primitivo, la realidad es que las diferencias entre el gnosticismo y el cristianismo bíblico, como hemos visto en este video, son radicales y son irreconciliables. El gnosticismo, chicos, no es una variedad de cristianismo, es una herejía tal como se presentaba en el siglo I y el siglo II. Es una negación total del mensaje central del cristianismo. Y es importante recordar que el gnosticismo, como hemos visto, no es una idea antigua, sino que es una forma persistente, es un error espiritual que está afectando hoy día a muchas personas, como hemos visto, creyentes y no creyentes. Y frente a esto, mis queridos hermanos, nuestra seguridad está en Cristo Jesús, está en su palabra, en el Evangelio que ha sido revelado una vez y para siempre. O sea, en ese sentido yo oro para que podamos permanecer firmes en la verdad, que tengamos discernimiento, por eso existe este canal, para que podamos ser personas que lleven en la práctica su discernimiento y que también puedan tener una fe arraigada en la verdad, ¿sí? La verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Y bueno, espero que este video sea una bendición para todos ustedes. Los invito nuevamente a seguirme, a darle like a este video, a compartirlo. Y bueno, dale muchas gracias.
mandarles un gran abrazo, bendiciones para todos y díganme si les gustaría agregar algo a este video, si hay algo que no dije, que les gustaría incluir. Sus comentarios son más que bienvenidos. Muchas gracias.